incluir el cálculo 60 litros por persona y ver cuántos vive la casa, digamos. Ah, claro, es el cálculo. Bien. Una ducha normal tira 12 litros por minuto. En 5 minutos 60 litros. Entonces, vamos a encarar para ese lado. Después te voy a dimensionar las placas. 1,4 placas por cada 100 litros de agua. Tamaño promedio de la placa colector 2 por 1. Y después tenemos un termotanque con colector tubo de vacío atmosférico. Ya te entendí. Y ahí tuvimos la basura que se pone con la y el cálculo de pérdida de agua, los accesorios y la calidad de aire. ¿Se ubican más o menos? Sí. Por eso, es una parte de lo que habíamos visto, pero quisiera que ustedes desarrollen lo que vamos a ver con respecto al funcionamiento de los termotanques solares. Yo creo que si me voy para allá, lo pongo. ¿Cómo el funcionamiento del tubo de vacío? Es muy sencillo. El tubo de vacío es un tubo, como he dicho, que tiene dentro de otro y el agua caliente, al cambiar su densidad, sube empujada por el agua fría. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el principio de funcionamiento que yo le dije a los termotanques solares? El termosifón. Es el principio de funcionamiento. ¿Y qué es el termosifón? Cambio de densidad del agua, únicamente por eso. O sea, cuando a usted le pregunté cómo funciona, funciona por el principio del termosifón. ¿Eso para qué? Para lo que funciona en forma natural. Después vamos a ver que hay dos maneras que funcionan los equipos, en forma natural y en forzada. Exactamente. Entonces, cuando es en forma natural, que lo que nos interesa ahora es por recirculación natural, por cambio de densidad del agua, simplemente. ¿Sí? Entonces, el agua fría corre por detrás y por delante corre el agua caliente. Y luego tenemos el sistema que yo le había comentado, el sistema que se denomina heat pipe. ¿Sí? Sí. El heat pipe. El heat pipe, ¿cuál es la ventaja con respecto a esto? Vamos de nuevo a este. Los tubos de vacío del equipo solar, que se denomina atmosférico, van insertos dentro del tanque. Sí. Por lo tanto, si se rompe uno, el equipo se vacía, sale fuera de servicio. En el sistema heat pipe, no, el tubo es seco. El tubo es seco. Tiene una varilla donde iba un glicol, se produce ahí, ¿no es cierto?, por evaporación, funciona esta, pero mucho adentro que tiene un éter, o sea, un alcohol, que se evapora con el sol. Al evaporarse, viene esta zona, se condensa. El proceso de condensación es un proceso físico donde le cede calor, es un calor que se denomina latente, le cede calor a través de un intercambiador. O sea, ¿esto dónde entra? En un inserto metálico, y ese inserto metálico sí tiene contacto con el agua. Entonces, le cede el calor, esto está en un contacto íntimo, ¿no es cierto? Se calienta y le cede calor al agua, ¿está? Pero el tubo es seco, por lo tanto, en el heat pipe la diferencia es que si el tubo se rompe, el equipo no se vacía. ¿Ven? Y ahí vemos cómo es el heat pipe. Ahí está lo que yo le digo, el ducto de hierro, o sea, viene a ser lo que está en contacto con el agua adentro, y ahí entra el cabezal que es mucho más largo, entra dentro de ese tubo y ahí va a transmitir el calor al agua dentro del tanque. Entonces, el tubo de vacío no tiene contacto con el agua, ya que lo que calienta el agua es a través de ese tubito de cobre por el proceso de condensación que tiene el éter ahí adentro. Y acá aparecen dos cosas. Aparece lo que se denomina el manifold, que no tiene el tanque, y el tanque heat pipe. ¿Cuándo se utiliza el tanque heat pipe? El heat pipe es más caro que el tubo de vacío, cuando el equipo debe ser presurizado. ¿Tá? Cuando yo, por ejemplo, tengo una bomba presurizadora
que el equipo va a ser presurizado, entonces ahí utilizo el sistema heat pipe. Porque los termotanques solares atmosféricos, los comunes que se dicen atmosféricos, no resisten la presión, no se los puede presurizar. Eso hay que tener en cuenta, no se los puede presurizar. Y ahí vemos el tanque, acá está parado, pero en realidad el tanque es horizontal. ¿Cómo son? ¿Dónde van a entrar cada uno de los tubos? ¿Ve la diferencia? Mientras que esto es un manifold, esto es como una placa. Pero todos esos tubitos están insertos de esta manera dentro. ¿Está? Toda una placa. Y ahí vemos el otro tipo de tanque presurizado. ¿Cuál es el otro tipo? Tanque que viene para ser presurizado. Es un tanque que tiene una serpentina adentro, fíjate. Adentro tiene una serpentina. Entonces, esa serpentina permite, ahí donde ves, que ese equipo sea presurizado. Ahora, la diferencia con el heat pipe, que este tubo, como ves, que tiene una serpentina, ¿cómo calienta el agua ahí? Porque el tanque, el que está por fuera, es un tanque atmosférico. Ese serpentina está como un baño María, está dentro, claro. ¿entendés? Está dentro de un tanque atmosférico, pero la presión viene por dentro de la serpentina. Entonces, la instalación de este equipo es común como un tanque atmosférico. ¿Qué quiere decir eso? A diferencia del heat pipe, el tanque, el agua que entra al tanque es la misma que sale para hacer el uso, la que está presurizada. En el que tiene serpentina, el agua del tanque no se usa nunca. Puede llegar a quedar podrida, por decir, bueno, no se usa nunca. Lo que se usa es el agua que pasa con la presión a través del intercambiador de calor. ¿Sí? Y los intercambiadores de calor tienen una eficiencia casi de un 99%, o sea que el agua entra fría y sale caliente. Por supuesto que ese cálculo, la cantidad de vueltas que tiene, está hecho en base a cálculo y la cantidad de agua que tiene que calentar. Entonces, lo que decíamos, los controladores que habíamos visto, tal como habías dicho, ¿sí? Los diferentes controladores, eso vamos a ver cómo funciona. La lógica de cada uno es muy similar, pero esto es lo que se utiliza cuando el equipo tiene resistencia eléctrica, controlador y válvula de carga, sensor de eléctrico. O sea, siempre que mi sistema deba tener una resistencia eléctrica, va a tener un controlador. ¿Sí? Porque no puedo usar ¿Podría usar la resistencia en forma directa? Sí, la podría usar, pero a través de una llave térmica, no tengo control de la temperatura, no sé cuándo tengo que encenderla, cuándo tengo que apagarla. O sea, sería muy poco práctico tenerlo así. Me olvido prendida, porque tengo el agua ahí constantemente. Entonces, el controlador es fundamental en el momento que yo tengo resistencia eléctrica. Pero ya que tengo el controlador con resistencia eléctrica, ese controlador tiene otras funciones prácticas. ¿Cuál es? No solo veo la temperatura, sino también veo el llenado del tanque. Puedo controlar el llenado del tanque. No solo puedo controlar el llenado del tanque, sino también puedo controlar los horarios que quiero que se carguen. Entonces, llega la noche, por ejemplo, ahora yo puedo usar el agua caliente sin que todavía entre agua fría, con lo cual el rendimiento es mejor. O sea, que tendría que tener como una electroválvula, digamos. Exactamente, tiene una electroválvula de carga, va a tener una electroválvula de carga, porque me va a permitir retardar el ingreso de agua fría. Y por otro lado también tengo horarios que puedo manejarlo. ¿Para qué? Para que la resistencia no actúe al vicio. Por ejemplo, a la noche me baño, el agua baja temperatura y durante toda la noche la resistencia estaría actuando. ¿Por qué? Porque bajó la temperatura. Bueno, yo puedo anular en ciertos horarios y que solo se active en los horarios que yo quiero. Fuera de esos horarios, si yo quisiera que se activara, lo puedo hacer manualmente. O sea, yo puedo hacer tanto en horarios o pasar por alto el horario y activarlo manualmente. Es muy práctico, tanto para la carga como para el calentamiento de la resistencia eléctrica. Bueno, estaba lo que decíamos, que habíamos visto, la válvula de carga, el sensor de nivel, que cumple dos funciones, el nivel del tanque y termostato, también de la temperatura del agua. Y la resistencia, que puede ser así de rosca o de presión. Después están los controladores diferenciales. Eso también lo vamos a ver cómo trabaja, que es otro punto de trabajo del controlador. Un controlador diferencial, ¿para qué es el controlador diferencial? Para cuando la circulación debe ser forzada. Cuando veamos el sistema de circulación forzada. Acá vienen los diferentes controladores diferenciales de temperatura. Que a uno se pregunta,
¿Por qué diferencial? Bueno, después vamos a ver que para que un sistema trabaje con circulación forzada, sí o sí tiene que tener no un termostato, sino un controlador diferencial de temperatura. Trabaja por diferencia de temperatura. ¿Tá? Eso es fundamental. Bueno, los sensores tipo NTC, NTC sí, NTC son. Sí, viene a ser, NTC significa no sensor de temperatura negativo, no olvidé la palabra como. Bueno, pero trabaja por temperatura, ¿no es cierto? Bien. Pero se denomina NTC. Coeficiente, ahí está, en castellano, Claro. en inglés, negative temperature coefficient. Claro, coeficiente de temperatura negativa. Y el PTC es coeficiente de temperatura positivo. En este caso son todos negativos. ¿Sí? Actúan por menor Por temperatura. menor temperatura. Bien. Ahora vamos a ver algo que vamos a ver todo este año y el año que viene, y el año que viene ya con prácticas, y eso es lo importante. La instalación de un sistema de tubo de vacío, que es el más sencillo y el que comercialmente más se utiliza. ¿Por qué? Porque también vamos a ver el de placa plana y condiciones. Porque técnicamente nosotros tenemos que estar aptos para instalar cualquier sistema solar térmico. Y hoy vamos a ver un sistema residencial, pero nosotros vamos a ir a visitar edificios acá en Córdoba donde tenemos hechos sistemas de 2.000, 3.000 litros de agua caliente, o sea, no hay límite para poner un sistema de agua caliente. ¿Tá? Eso también es importante, que no nos quedemos solamente en lo residencial. Técnicamente, como técnico, debemos estar preparados para instalar cualquier equipo solar térmico, no importa el dimensionamiento y el tamaño que tenga. ¿Sí? Pero hoy por hoy estamos partiendo de los sistemas de controlador, ¿ves? Como tiene, nosotros tenemos un tanque y acá tenemos las diferentes condiciones. Fíjense que eso es importante. Cuando yo voy a instalar un termotanque solar en una vivienda, lo primero que tengo que saber es la altura del tanque. Es lo que me va a definir cómo yo voy a alimentar eso. Estamos hablando de un equipo solar que tiene válvula de carga, controlador, sensor de nivel y resistencia eléctrica. O sea, completo. Estoy comprando un equipo para poner. Pero cuando voy, me encuentro que el tanque de agua fría está por debajo del nivel. Este TST significa tanque solar térmico, ¿sí? De tubo de vacío, tanque solar de tubo de vacío. ¿Tá? Me encuentro con que el tanque está por debajo de eso, ¿sí? Cuando el tanque está por debajo del nivel o al mismo nivel, no lo puedo llenar, ¿sí? Por el tanque. Entonces, ¿de dónde yo tomaría el agua cuando voy a hacer la instalación de ese tanque? La tomaría del caño de la red. La tomaría del caño de la red. Porque ese caño de la red tiene presión. Entonces, como el nivel de agua no me permite llenar el tanque, porque se vaciaría acá y se me vaciaría el tanque, podría estar acá o más abajo. Entonces, si yo tengo el tanque por debajo o al mismo nivel, ¿qué hago? Tomo de la línea de la carga. ¿Sí? Esa línea de la carga tiene presión, pero nunca esa presión va a pasar al tanque solar porque tengo la válvula de carga. La válvula de carga habilita la carga y cuando el tanque está lleno, ¿qué hace? Corta. Entonces mi tanque queda lleno. Cosa que no lo podría hacer nunca con este tanque, porque está bajo el nivel. ¿Ven? Excelente. Ahora, cuando el tanque está por encima del nivel, que es lo tradicional, ahí no hay ningún tipo de problema. ¿Ven? Lo alimento de, puse el tanque, cualquier salida, escometidas, vamos a ver cómo son las escometidas, acá está en forma gráfica. Sacamos del tanque a través del electrodo de carga. ¿Por qué? Porque el tanque está por encima del termotanque solar. Entonces ahí no tengo ningún inconveniente. ¿Ven la diferencia? Acá el tanque está por debajo. Yo lo puse acá, pero podría estar acá abajo. Tengo un tanque que subo arriba del techo y el tanque está a nivel del piso. ¿Sí? Entonces mi termotanque solar, que tiene unos 70 de altura, me queda por debajo del tanque. Esa agua no va a subir nunca al tanque. Entonces, ¿cómo hago? Lo cargo de la línea que viene de la calle. En el otro caso, que tengamos el tanque a una altura más o menos providencial para que pueda
digamos, recorrer el agua al cañaría sin ningún tipo de intervención, en la caño red también se podría hacer lo mismo, al ¿Cómo? igual, colocarlo directamente del caño en la red, por más que esté elevado, para evitar sacar agua del tanque directamente. También lo podría hacer, sí, lo podría hacer, perfecto. Acá también lo podría aplicar en la red si querés, porque tengo electroválvulo de carga. Ahora vamos a ver qué pasa cuando no hay electroválvula de carga, ¿viste? Pero cuando yo tengo electroválvula de carga, lo puedo alimentar tanto de la red como del tanque de la casa. ¿Por qué? Porque al tener electroválvula de carga, yo sé que cuando el tanque esté lleno, la válvula va a cortar. ¿Viste? Entonces no me interesa con qué presión yo tengo el tanque, porque acá esta presión yo no la podría poner en el tanque, la presión de la línea de la calle, porque tiene mucha presión. Pero yo estoy seguro que esa presión no pasa, porque el tanque cuando se llena, ¡pam!, la válvula cierra y el tanque queda lleno de agua. No hay problema. Con el electroválvulo. Con electroválvula. Estamos hablando de un equipo con electroválvula. Si el tanque es más elevado, puedo optar, como dice, puedo optar de la red o del caño, de cualquier caño de agua del tanque. No importa que está más arriba que vos. Ahora, ¿qué pasa cuando no tengo electroválvula ni sensor, sino que compro solo el solar, porque abajo tengo un termotanque, tengo un calefón y voy a usar ese como sistema de apoyo y yo no quiero tener ni la resistencia, ni el controlador, ni la válvula de carga? ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a llenar el tanque directamente del tanque. ¿Sí? Bueno, en ese caso, como los termotanques solares no pueden ser presurizados, el tanque de agua no debe tener una altura más de 4 metros. Bien. Esa es la altura máxima. Porque los equipos resisten, ya de fábrica te dicen 400 gramos por centímetro cuadrado. O sea, son 400 gramos son 4 metros de altura de agua. ¿Sí? No más de 4 metros. Entonces, cuando yo tengo un tanque, subo, y ese tanque tiene 2 metros, 3 metros, 2 metros y medio, 1,80 m, siempre que esté por encima del termotanque solar, yo lo alimento directamente del tanque. ¿Y qué aparece ahora? Aparece el respiro. El respiro, ahora tengo que poner el respiro. ¿Tá? El respiro para que equipare, porque si yo no pongo el respiro, el agua va a salir por ahí, por lógica. Va a desbordar. Entonces, y todas las otras salidas tapones. Cuando tuviera tapones, ahora sí sale el agua caliente por acá. ¿Tá? En este caso, siempre que yo saque agua caliente, va a entrar agua fría. Siempre. ¿Ves? Porque es directo. Es directo. ¿Te acuerdas que vimos la presión del agua hace rato? Sí. Fíjate la diferencia cuando tiene válvula de carga. ¿Ves? Válvula de carga no hay problema. Ahora, si no hay válvula de carga, aparece el respiro. Por eso acá no hay respiro. ¿Ves? No existe respiro, no hace falta, porque el tanque se llenó, la electroválvula cerró. En cambio, acá sí hace falta el respiro. Cuando no hay electroválvula. Cuando no hay electroválvula. Exactamente. Tiene que tener. Ahora vamos al mismo caso con este equipo que no tiene nada. ¿Y qué pasa cuando el tanque está por debajo del sistema? Como en el primer caso, pero no tengo electroválvula. ¿Sí? No puedo llenar el tanque de la red, porque reventaría. Entonces ahí aparece el famoso tanque asistente llenado, ese tanquecito pequeño, que a ustedes van a ver en algún solar, un tanquecito arriba. Sí, Ese es como una mochila, tiene adentro un flotante, como una mochilita, como un tanque. Tiene para romper la presión. Entonces, cuando el tanque está por debajo del nivel de un equipo que no tiene controlador o válvula de carga ni nada, ahí en ese caso lleva el tanque asistente llenado. ¿Ves? Entonces ahí yo puedo traer de la red y llenarlo. ¿Va? Lo mismo pasaría, ¿qué pasa si yo tuviera que instalar un tanque directo y el tanque tuviera 6, 8 metros de altura? No puedo poner un respiro de 8 metros de altura, tampoco me aguantaría la presión del equipo. En ese caso también va el tanquecito asistente llenado. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, repasando, vemos. Cuando el tanque está por debajo del nivel del equipo, pero tiene válvula de carga, no hay problema, darlo de la red. ¿Te das cuenta? Directamente de la red. ¿Sí? Cuando el tanque no me importa la altura, está por encima del equipo y esté muy alto, no me importa la altura que tenga, pero siempre que esté por encima, también lo puedo cargar directamente del tanque a través de la electroválvula. No habría inconveniente. El problema se suscita cuando no tengo válvula de carga, lo tengo que cargar directamente del tanque. Entonces,
Si el tanque está a la altura correcta, no más de 4 metros, 2 metros, lo cargo del tanque y le pongo el respiro. ¿Está? Sí. Y si el tanque fuera muy alto, más de 4 metros, o estuviera por debajo del nivel, ahí aparece el famoso tanquecito asistente de llenado. ¿Te das cuenta? Sí. Esa es la diferencia fundamental para la instalación de líquido. Esto acá, ya con mayor desarrollo, lo vamos a ver todos los años, porque es importante después cuando nosotros pasemos a la parte práctica. Porque esto es simplemente el inicio, acá no estamos hablando de todas las condiciones que tenemos que saber a la hora de instalar el equipo, tanto de tubo de vacío de placa plana. ¿Sí? Yo hago hincapié ahora en el tubo de vacío, después voy a hacer hincapié en el de placa plana. Y después vamos a hacer hincapié en las obras de transporte, que ya se complica un poco más la situación. ¿Sí? Pero esto es un equipo residencial, esto es un equipo que se usa en las viviendas comunes. Pero son los principios, acá tenemos todos los 4 principios básicos de que nos podemos encontrar al instalar un termotanque solar. ¿Tá? Cuando es con válvula de carga, no hay problema. Si yo encuentro que el tanque es muy alto, listo, me alimento el tanque porque tiene válvula de carga. Si el tanque es muy bajo, no hay problema, lo alimento en la red de la calle. ¿Tá? Ahora, cuando no tengo ni controlador ni válvula de carga, se me complica un poco. ¿Sí? Si el tanque tiene la altura correcta, no hay problema, pongo respiro. ¿Tá? Pero si el tanque es muy alto o está por debajo del nivel, ahí recién utilizo el famoso tanquecito asistente. ¿Ah? Sí, sí. ¿Ves? Entonces esas son las condiciones que tenemos con respecto a eso. Este puede tener diferentes nombres, tanque asistente, tanque de llenado, pre-tanque llenado y esas cosas. Pero recuerden que no hace falta poner ese tanque cuando hay válvula de carga. Muchos me han puesto válvula de carga en mis instalaciones, tanque asistente llenado con válvula de carga. Al vicio, ¿para qué va a poner tanque asistente si ya tenés la válvula de carga que te va a controlar el llenado del tanque? Entonces, en ese caso, no es necesario. Y por ejemplo, en el caso de que hubiese una avería, no sé, estoy diciendo por desconocimiento, ¿no? Un caso de una avería en la electroválvula, ese tanquecito no sería un asistente real en caso de que se rompa la electroválvula para regular la presión de entrante al tanque. Si te rompe la válvula, el equipo va a desbordar, ¿viste? Va a desbordar sí o sí. ¿Por qué? Vos podrías utilizarlo pero si se te rompe el coso, te podría controlar el llenado del tanque. Claro. ¿Viste? Sería una variable que podrías hacer. ¿Viste? Una variable. Las electroválvulas, por general, la única falla que tienen un filtro, ¿viste? Que entre mugre adentro y ahí podría ser un inconveniente, ¿viste? Pero vos podrías cargarlo a través del tanque asistente de llenado, ¿viste? Con la electroválvula, controlando que si se dañara la electroválvula, te va a controlar el llenado. Okay. Pero sería una opción medio que no estaría mal, pero la hacemos. Pero medio innecesario, claro. Sí, pero no sería tampoco. Porque sería, digamos, sencillamente limpiar el filtro. Claro, viene con el filtro y todo eso. Siempre recuerden que todo sistema solar necesita un sistema de apoyo. ¿Sí? Ya sea una resistencia eléctrica o puede ser también apoyo a gas como un calefón. Eso también. Estos sistemas, donde más lo vamos a ver estos apoyo a gas, va a ser en las obras grandes, en las obras importantes. El que más se utiliza, ¿cuál es? La resistencia eléctrica, que viene incluida en el mismo termotanque. En este caso, como vemos, hay resistencia rosca y tenemos la otra resistencia que va a la presión. Hay 2 tipos de resistencia que van en los termotanques solares: resistencia rosca y resistencia a presión. ¿Sí? Cuando las vean, vamos a traer a la práctica, lo vamos a ir viendo. Y la resistencia siempre está en la parte baja. Lo bueno que tiene el controlador también, que comanda el funcionamiento de la resistencia, que en caso que el tanque estuviera vacío, no te permite que la resistencia se ponga en marcha. Eso es importante también, para no evitar ese queje. Bueno, esto es un poco algunas imágenes simplemente que vamos a ver, pero más que nada me interesaba la parte esta, ¿sí? Esas son imágenes. Lo más importante, todos los sistemas tienen que tener un sistema de apoyo. No existe el termotanque solar solo. Si no tiene resistencia eléctrica, bueno, abajo en la vivienda tiene que haber un calefón o un termotanque, ya sea eléctrico o a gas. Y eso vamos a ver el ahorro que se produce y de qué manera. ¿Está? Bien. Esto yo se lo voy a subir después, pero es importante ver eso ahí.
Genial, fantástico. Ahí va. Tuvimos ingeniero química ayer y bueno, nos hablabas qué pasa si tenemos una barra de magnesio adentro Del tanque solar, estábamos hablando de la corrosión de la barra de magnesio dentro. Y ¿Cómo? se recomendaba que siempre antes de comprar, que es conveniente hacer una análisis, tomar una muestra del agua, analizarla para ver qué tipo de agua hay en la zona, a ver qué tipo de barra podemos poner adentro. No, mira, te ¿Cómo es? comento la barra de todos los termotanques. Si vos en tu casa tenés un termotanque, acá por ejemplo tiene una barra de magnesio. Todo bien, una rosquita, si vos mirás arriba está la válvula de seguridad y al lado hay otra. Ah, sí, hay otra. Ah, esa es la barra de magnesio. La barra. Es para proteger las aguas duras, pero una protección limitada, no es una protección total. ¿Sí? La barra de magnesio, que es una barra de, como dice la palabra, de magnesio, metal, ¿qué hace eso? Reacciona en forma, no es un filtro, en forma iónica con los iones de las sales que aparecen en aguas duras, que es sales de magnesio, de sodio, ¿viste? ¿De dónde viene esa sal? Son aguas que al pasar por el estrato terrestre, generalmente son las aguas de pozo, ¿viste? Que tal, arrastran toda esa sal. Esas sales, que es el famoso sarro, ¿cuándo más se manifiestan? En el agua caliente. Vos viste el sarro en la pava eléctrica, Sí, la sí, gota, sí. en todos lados. Bueno, en el termotanque se comienza a depositar sobre las paredes, pero principalmente sobre la resistencia eléctrica. ¿Y qué pasa? La resistencia eléctrica se refrigera por el agua. Vos agarrás una resistencia eléctrica, la colocás fuera del agua y ¡pum! Se quemó al toque, la prendés y se quemó. En cambio, la metés en un balde no se quema. ¿Por qué? Porque se refrigera con el agua. Así el agua está hirviendo, la resistencia no se quema porque se refrigera con el agua. Cuando se cubre de sarro, es como que le aislaste. Entonces la resistencia se calienta, no se refrigera porque quedó como un aislante y ahí se quema. Se abre totalmente. Entonces es todo un problema. Cuando las aguas son muy duras, no queda otra, olvidate de la barra de magnesio, que un tratamiento del agua externo. ¿Sí? Ya externo. Pasa eso donde Falda del Carmen, Cañita, Tirolesa, Colonia Carolla, Balnearia, Ancelosa, ni que hablar. Aguas durísimas. Entonces ahí hay que hacer otra solución que es externo, que es un ablandador de agua, ya sea con imanes, con resina, que eliminan el 100% del agua dura. Hay unos filtros, no son, uno dice filtro, pero no es un filtro porque no filtra nada, es a nivel químico, de polifosfato. Son unas bolas granditas así que parecen de naftalina, polifosfato. Pero eso para aguas duras se dice en partes por millón, hasta 600, 700 partes por millón. Un agua levemente dura. Cuando un agua muy dura, eso no le hace nada. El agua sigue siendo muy dura. O sea, pasa dura, pero sigue siendo muy dura. Entonces aquí a los grandes ablandadores, que son los ablandadores de resina o imantados, que salen ya mucho más caros, una inversión mayor. Uno de tubo de polifosfato andará en 50.000 pesos, 40, y un ablandador en 300.000 pesos. ¿Viste? Pero si vos tenés caldera, lavavajillas, termotanque solar, todas las duchas y todo, bueno, invertir en un ablandador que elimina el 100% de las sales disueltas. No es que la elimina, las anula. El agua sigue siendo salada, ¿viste? Con una agua media dura, por la sal. No va a seguir siendo igual, sigue potable, va a seguir potable, pero ya no tiene la posibilidad de actuar, de incrustarse, porque ya los iones se los modifican. Entonces, ese es el tema. Entonces, los termotanques solares, por ejemplo, yo para la empresa que trabajo, nosotros le pusimos que el pH debe ser neutro. ¿Por qué? Porque si no, vos instalás, vamos al caso de Colonia Tirolesa o Carolla, y el tipo a los 6 meses viene y dice, che, se me quemó la resistencia, está en la energía. Y vos le sacás la resistencia y viene una flor de sarro. Entonces no entra en garantía. El tanque, dentro de 2 años o 3, se le pincha. Porque al formarse el sarro sobre el tanque acero inoxidable, después se producen corrientes galvánicas ahí que van comiendo el acero inoxidable y se perfora el acero inoxidable, ¿viste? Y le arruina el equipo. Y le va a arruinar la caldera, le va a arruinar lo que tenga, ¿viste? No solo eso, ¿viste? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va a instalar un equipo con agua dura. Uno se tiene que atajar y decirle, mira, si tu agua es dura, tratala porque va a perder la garantía. Y por ejemplo, ¿por qué un profesor, bueno, primero recomendaba un análisis del agua? Sí. Porque ya en el tema no sé si hace falta o no. Y el otro, que decía, bueno, ¿y vos qué le podrías preguntar? Y bueno, nosotros le decíamos, bueno, antioxidante y anticorrosivo.
No, O, no son elementos que sean potables, ¿viste? No sé pero si... por ejemplo, ¿viene la barra esa o algún elemento con esas características? No, los termotanques solares traen la barra de magnesio, Sí. sí, se le coloca barra de magnesio, pero no tiene una solución contra el agua dura, ¿viste? A veces no hace falta un análisis cuando vos le preguntás al dueño, el agua dura ya lo sabe, ¿por qué? Porque toda la vajilla le queda blanca, los vidrios, los vasos le queda blanca. Por ejemplo, me han dicho, nosotros regamos el pasto y el pasto queda blanco, con la sal que se pega, ¿viste? Entonces, más o menos que vos ya sabés, ni hace falta un análisis de agua, ¿viste? Por el uso ya la gente sabe que tiene un agua dura, ¿viste? Tiene sarro en la casa, las canillas todas manchadas. Sí. Yo veo equipos solares, he visto, como escupe agua, ¿viste? Cuando está caliente, en verano se tira Sí. agua y cae sobre el tubo y el tubo queda blanco, Blanco. no se lo saca con nada, eso, ¿viste? No sabe. Y hemos desarmado tubos que, te digo, llenar un balde de tirada de sal directamente. Sal. Uno hace así, sale sal. ¿Viste? Llenar un balde de sal para que vean. Hay aguas que son muy dañinas. Y cliente que dice, che, se me fue la resistencia, no puede ser. Vamos y te mostramos, mirá cómo está la resistencia. No puede ser, ¿viste? Como no se ve, tenés que mostrar, ¿viste? Como estar ahí. Pero para que vea las condiciones de lo que son la sal. Del lugar. La sal Y de gasolina. el ablandador ese se pone antes que llegue al... Claro. Entre la entrada de la calle al tanque, ahí se ponen los plantadores. Pero se han instalado mucho, ¿viste? Y sí, para el tipo que tiene una inversión en una casa, una caldera, la vajilla y todo, no tiene duda de eso. Y el que no pone, está viendo las consecuencias. Porque se le arruina, se le pincha el tanque, se le traba, ¿viste? El saco. Es complicado, ¿viste? Entonces hay que tomar una alternativa a eso. Sí. Y particularmente los termotanques chinos, que son termotanques adentro el tanque es de 0,4. 0,4 es esto, 0,4 milímetros. Es un tanque, es una chapita que tiene de acero inoxidable. Entonces, pero pan comido, como dice para el saco, cuando es fuerte, ¿viste? Enseguida lo deteriora, ¿viste? A los tubos no le hace nada porque vos lo dejás al sol, se seca y sale toda, no se peine. La sal queda depositada ahí, pero se seca de todo, ¿viste? Porque sobre el borosilicato no lo afecta. Pero al tanque sí, ¿viste? La resistencia ni que hablar. Por eso, cuando veamos el tema de las válvulas mezcladoras termotánicas, son las válvulas para bajar la temperatura, ¿viste? Esas válvulas, si a mí me dicen para instalar en lugares donde tiene agua dura, digo que no, y le explico. ¿Por qué? Porque se te va a llenar el saco, se va a trabar y vos me va a llamar a mí para que te la vaya a destrabar y vos le tenés que cobrar. Y el tipo no está dispuesto a pagarle. No, si yo te pagué esta garantía, ¿qué garantía? Está trabada por el agua dura que tenés. Todo eso hay que verlo porque si no queda pegado vos después. Tipo dice, che, vos sé que no me baja más agua. ¿Qué pasó? Es tu equipo, venía a ver. Vos la hora está trabada. Che, ya me saca. Y vos que va a ir grandadora, eso no es garantía. No es garantía. El problema de eso, de la agua dura. No. Aquí lo primero que tiene que hacerle ver al cliente cuando tiene el agua así, ¿viste? Y la corriente esa galvánica que usted decía, sale de la resistencia rota, digamos, o defectuosa, tira para cualquier lado. No. Las corrientes galvánicas se denominan cuando se producen pares de diferentes metales, ¿viste? Sustancias, que se producen transmisiones de iones y electrones, por eso se llaman corrientes galvánicas, porque en realidad se producen entre metales, por ejemplo, vos unís aluminio con cobre, ¿viste? Y después se produce una oxidación, porque hay corrientes entre diferentes metales, que tienen diferentes pesos atómicos y número atómico. Que lo ven que se entre Claro. Sí, de la barra. Exactamente. Hay materiales que tienen, hay una tabla de materiales que tienen poco atracción de corriente galvánica, pero otros materiales que si vos los ves tienen grandes corrientes galvánicas, ¿viste? Entonces pasa por ahí, ¿viste? Pero como te digo, la barra de magnesio se va comiendo, por eso hay que controlarla, cada tanto sacarla, y vos la sacás y está finita. Es el momento que hay que cambiarla, ¿no es cierto? Quizás antes, pero nadie controla eso. Los termotanques comerciales, por ejemplo, Ariston te da 10 años de garantía, si vos controlas la válvula de Ariston. Si vos a los 5 años nunca le diste pelota, se me pinchó el tanque, el tipo va al técnico que saca la barra de Ariston, está comida, y dice, usted nunca controló esto. Entonces perdés la garantía, ¿viste? Porque vos tenés que hacer control de eso.
Es como que te compré un auto y, che, fundí el motor, ¿cambiaste el aceite? Ah, no, yo nunca le cambié el aceite. ¿Qué garantía tenés si nunca le hiciste el servicio de pasar por ahí, ¿viste? Más o menos la semejanza del tema este, ¿viste? Pero, como les digo, el tema del agua dura es un tema a tratar y a tener en cuenta siempre que se va a hacer una instalación de cualquier tipo en agua caliente. Fundamentalmente en estos sistemas nuestros, ¿viste? Porque no vamos a encontrar con esa... Siempre nos encontramos con esa problemática, ¿viste? Decimos bien. Y Greg dice, bueno, sí, poné igual después de bolito, que ya se lo dijiste, está aclarado, ¿viste? Para que no te inconveniente después. Genial. Entonces, para cualquier tipo de tratamiento con aguas convencionales que no sean de las duras, se recomendaría entonces, más allá, para hacer una pequeña inversión de un gasto, digamos, que no sea mayores, el colocar alguno de estos tipos de sistemas. Claro, sí, tal cual. Más allá de la barra de magnesio, digamos. Más allá de la barra de magnesio, sí. No, en un agua muy dura, la barra de magnesio no te ayuda para nada. O sea, en agua cordobesa, por ejemplo, todo se pone barra de magnesio, no haría falta el agua cordobesa porque es agua que no tiene dureza, neutra, ¿viste? Pero te vas a cualquier lugar, a un quillo, Mendeolaza, y bueno, ahí la tenés que poner, ¿viste? No tienen agua muy dura, ayuda la barra de magnesio, ayuda un vaso de polifosfato, que es bueno ponerlo, ¿viste? A la entrada del tanque de agua. Pero después ya hay lugares donde con tirolesa sería mejor no instalar equipo, porque el agua es terrible. Profe, por ejemplo, usted, de acuerdo a su experiencia y los costos de que sale todo día a día, ¿qué conviene más, supongamos? ¿Usar la resistencia, o sea, la electricidad como soporte o una caldera que detecte temperatura? No, la resistencia sería eso ideal. Yo que supongo que o sea, las calderas detectan la temperatura. Entonces, por más que sea invierno, ya algo caliente o lo otro. O sea, que ya es una ayuda para la caldera para que no gaste tanto gas. Sí, eso sí tiene la caldera, pero no todas las calderas tienen. Son las calderas Ferroli, Ariston, Baxi, las italianas tienen la función solar. Que si el agua viene caliente, no se enciende, claro, se compensa. Se compensa. Las comunes, las PES, eso no traen, ¿viste? Eso sí tenés caldera. Si no tenés caldera, conviene tener el sistema con su resistencia eléctrica, ¿viste? De control, y la caldera aparte, de controlador. Y si ya tiene en la casa, me ha pasado mucho, y si yo tengo un termotanque en mi casa a gas o eléctrico, ahí sí puede ahorrar, porque si vos alimentás el termotanque eléctrico o a gas con agua caliente, el ahorro es directo. Porque ¿cuánto es el verdadero gasto de un termotanque? Vos le sacás agua caliente, le empezás a bañar, empezó a entrar agua fría, inmediatamente el sensor prende el quemador. Mientras vos le estás bañando, el quemador está así. Yo en mi casa tengo un termotanque solar y un tanque lavado a gas. ¿Qué hago? Lo alimento con el solar, no se enciende nunca se enciende el quemador mientras que vos te estás bañando, porque el agua está entrando más caliente. Claro, que la entonces el ahorro es directo. Bueno,